Para celebrar nuestro sexto aniversario y el tercer viaje que hacemos a Cambridge, les comparto este texto de Iván Illich para que lo leamos y lo discutamos juntos en nuestros múltiples foros. En español tiene dos títulos: El silencio es un bien comunal y La sociedad gestionada por computadoras. En inglés se llama Silence is a Commons, con el subtítulo de Las computadoras están haciendo con la comunicación lo mismo que las vallas eh, están haciendo con los pastos, las bardas sería, ¿verdad? Es una palabra, o vallas por ahí. Cómo lo están dividiendo y segmentando, ¿verdad? Y cómo los coches, lo que los coches le hicieron a las calles. Este es uno de los textos más, estos de los textos cortos más conocidos de Illich, donde critica cómo la tecnología y los medios electrónicos transforman la comunicación y reducen el silencio como un bien común. Como ustedes saben, me preocupa la forma en la que la inteligencia artificial se está desarrollando y, por consecuencia, cómo la inteligencia natural se está atrofiando. Mi investigación actual es sobre estas líneas. Cuando mis árboles den frutos, se los voy a compartir. Por lo pronto, que disfruten la lectura o que escuchen esta lectura aquí si prefieren oírlo así nada más por mi propia voz. Y eso es: Sapere aude alice laeti civis sapientes. Empezamos. El silencio es un bien comunal. Estimados asistentes, es para mí un honor poder intervenir en este foro sobre la ciencia y el hombre. El tema propuesto por el señor Tsuru, la sociedad gestionada por ordenadores, computadoras, ¿verdad?, nos hace saltar las alarmas. Es evidente que usted prevé que las máquinas que imitan a las personas tienden a invadir todos los aspectos de la vida de estas, y que dichas máquinas obligan a las personas a comportarse como máquinas. Los nuevos dispositivos electrónicos tienen, en efecto, el poder de obligar a las personas a comunicarse, entre comillas, con ellos y entre sí, según las condiciones impuestas por la máquina. Todo lo que estructuralmente no se ajusta a la lógica de las máquinas queda efectivamente filtrado de una cultura dominada por su uso. El comportamiento maquinal de la gente encadenada a la electrónica, constituye una degradación de su bienestar y su dignidad, lo cual para la gran mayoría y a largo plazo se tornará intolerable. Observar el efecto enfermante de los ambientes programados demuestra que en ellos las personas devienen insolentes, impotentes, narcisistas y apolíticas. El proceso político se resquebraja debido a que la gente deja de ser capaz de gobernarse a sí misma y exige ser conducida. Esta conferencia, bueno, estas palabras que da en este foro es en Japón, en Tokio, nada más para contexto. Japón es tenido por la capital de la electrónica. Sería maravilloso si se tornase para todo el mundo en el modelo de una nueva política de autolimitación en el área de las comunicaciones, lo que, en mi opinión, será de aquí en adelante muy necesario si un pueblo desea mantener su autogobierno. La conducción electrónica como asunto político puede considerarse desde diversas perspectivas. Propondría aproximarnos desde la ecología política. Durante los últimos 10 años, la ecología ha adquirido un nuevo significado. Es aún el nombre de una rama de la biología profesional, pero ese término sirve cada vez más para designar a un público general amplio y políticamente organizado que analiza e influye sobre las decisiones técnicas. Los nuevos dispositivos de gestión electrónica implican un cambio técnico del entorno humano para ser benigno debe mantenerse bajo control político, uno que no sea solo de los expertos. Distingamos al medio ambiente como bien común del medio ambiente como riqueza. De nuestra habilidad para hacer esta particular distinción depende no solo la construcción de una teoría ecológica sensata, sino una efectiva jurisprudencia ecológica. Debemos distinguir entre los bienes comunales en los que se enmarcan las actividades para la subsistencia de la gente y las riquezas de la tierra, los recursos naturales, que sirven para la producción económica de aquellos bienes de consumo sobre los que se asienta la vida actual. Si fuera poeta, discípulo del gran Basho, quizá
podría hacer esta distinción en 17 sílabas, de manera hermosa e incisiva, para que llegara al corazón y fuera inolvidable. Por desgracia, no soy poeta. Debo expresarme en inglés, un lenguaje que en los pasados 100 años ha perdido la habilidad para hacer tal distinción. Claro, las palabras que dio Illich fueron en inglés, ¿verdad? Aquí está la traducción. Commons es una palabra del inglés antiguo. Según mis amigos japoneses, está bastante próxima al significado que iriai tiene aún en japonés. Commons, al igual que iriai, es un término que en la época preindustrial se usaba para designar ciertos aspectos del entorno. La gente llamaba comunales a aquellas partes del entorno para las cuales el derecho consuetudinario, ¿verdad? Déjenme ver un sinónimo, ¿verdad? Tradicional, habitual, frecuente, usual. El derecho usual exigía modos específicos de respeto comunitario. Eran comunales aquellas partes del entorno, disculpen, aquellas partes del entorno que quedaban más allá de los propios umbrales y fuera de sus posesiones, por las cuales, sin embargo, se tenían derechos de uso reconocidos. No para producir bienes de consumo, sino para contribuir al aprovisionamiento de las familias. La ley usual que humanizaba el entorno, la ley común, ¿verdad? Que humanizaba el entorno al establecer los bienes comunales era, por lo general, no estricta, no escrita. No solo porque la gente no se preocupó en escribirla, sino porque lo que protegía era una realidad demasiado compleja como para determinarla en párrafos. La ley de bienes comunales regulaba el derecho de paso, de pesca, de caza, de pastoreo, de recolección de leña o plantas medicinales en los bosques, por ejemplo. Un roble podía ser parte de los bienes comunales. Su sombra en verano estaba reservada al pastor y su rebaño. Sus bellotas se reservaban para los cerdos de los campesinos próximos. Sus ramas secas servían de combustible para las viudas de la comunidad. En primavera, algunas de sus ramas jóvenes se usaban para ornar la iglesia y al atardecer podía ser el sitio de una reunión para los habitantes. Cuando la gente hablaba de bienes comunales, iriai, en japonés, ¿verdad? Designaba un aspecto del entorno limitado, necesario para la supervivencia de la comunidad, necesario para diversos grupos de maneras diferentes, pero que, en un sentido económico estricto, no era entendido como escaso. El confinamiento de los ámbitos comunales no solo los roba al privatizarlos, hace que la gente los perciba como riqueza y como mercancía. Otra vez, el confinamiento de los ámbitos comunales no solo roba al privatizarlos, sino que hace a la gente que los perciba como riquezas y como mercancías y acepte que otros decidan su destino, su utilización, su explotación, su intercambio, su monetización, su devastación. Cuando hoy en Europa utilizo ante estudiantes universitarios el término commons, en alemán Allmende o Gemenheit, disculpen, no sé hablar el alemán, en italiano Liusi Civici, mis oyentes piensan de inmediato en el siglo XVIII. Piensa en aquellas praderas en Inglaterra donde los habitantes tenían unas cuantas ovejas para cada uno. Y piensan también en el confinamiento de los campos de pastoreo, que transformó las praderas comunales en recursos donde criar grandes rebaños con fines comerciales. En primera instancia, no obstante, los estudiantes piensen en la nueva pobreza que este confinamiento trajo aparejada, el empobrecimiento absoluto de los campesinos que fueron forzados a abandonar las tierras en pos de un trabajo asalariado. Piensen, por último, en el enriquecimiento comercial de los señores, los lores, los lords, y les agrego aquí de mi cosecha los señores tecnofeudales, ¿verdad? Piensen en eso. En su inmediata reacción, los estudiantes piensan en el surgimiento de un nuevo orden capitalista. Al confrontarse con esa dolorosa novedad, olvidan que este confinamiento trajo implícito algo básico aún: las vallas, ¿no? Vallas sinónimos serían
barreras, ¿no? O bardas, que cercaron los bienes comunales, inauguraron un nuevo orden ecológico. El cercamiento no solo transfirió el control de los campos de pastoreo de los campesinos al señor, también marcó un cambio radical en las actitudes de la sociedad frente al entorno natural. Antes, en cualquier sistema jurídico, la mayor parte del entorno se consideraba un ámbito comunal, del cual la mayoría de la gente podía abastecer sus necesidades básicas sin tener que recurrir al mercado. Después del cercamiento, el entorno natural se volvió principalmente una riqueza al servicio de empresas, que, al organizar el trabajo asalariado, transformaron la naturaleza de bienes y servicios de los que depende la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esa transformación está en el punto ciego de la economía política. Este cambio de actitudes puede ilustrarse mejor si pensamos en las calles en vez de considerar las áreas de pastoreo. Qué enorme diferencia vemos en los barrios de la Ciudad de México durante los últimos 20 años. Entonces, las calles de los barrios eran realmente ámbitos comunales. Alguna gente las utilizaba para vender hortalizas y carbón de leña. Otros colocaban sus sillas en las aceras para beber café o tequila. Otros se reunían en la calle para decidir quién sería el nuevo representante del vecindario o para determinar el precio de un asno. Otros conducían sus asnos por entre la multitud, caminando próximos a sus bestias de carga. Otros montaban en sus sillas. Los niños jugaban en las zanjas y aún así los caminantes podían usar la calle para ir de un sitio a otro. Las calles no fueron construidas por la gente, como cualquier otro ámbito común. La calle misma era el resultado de la gente que allí vivía y tornaba habitable ese espacio. Las viviendas que franqueaban las calles no eran hogares privados en el sentido moderno, garajes para el depósito nocturno de los trabajadores. El umbral separaba aún dos espacios vivientes, uno íntimo y otro común. Pero ni los hogares en su sentido íntimo, ni las calles como ámbitos comunales sobrevivieron al crecimiento económico. En los 9 barrios de la Ciudad de México, las calles no son ya para la gente. Son ahora carreteras para carros, para autobuses, taxis y camiones. La gente es difícilmente tolerada en las calles a menos que se dirija hacia la parada del autobús. Si ahora la gente se sentara o detuviera en las calles, sería un obstáculo para el tránsito, y el tránsito sería peligroso para quien así lo hiciere. La calle fue degradada de bien comunitario a un simple recurso para la circulación de vehículos. La gente ya no puede circular por sus espacios. El tránsito desplaza su movilidad. Solo puede circular cuando se le acota y se le traslada. La apropiación de los campos de pastoreo por parte de los señores feudales, ¿verdad?, fue desafiada, pero la más fundamental transformación de esas áreas y de las calles de bienes comunales a recursos aconteció, hasta hace muy poco, sin ser objeto de crítica. La apropiación del entorno, la apropiación del entorno por la minoría fue claramente reconocida como un abuso intolerable. Pero la aún más degradante transformación de las personas en miembros de una fuerza de trabajo industrial y consumidores fue tomada hasta hace poco como algo natural. Durante casi 100 años, la mayoría de los partidos políticos se negó a admitir la acumulación de los recursos naturales en manos privadas. Sin embargo, ese cuestionamiento se concentró en la utilización privada de estas riquezas, sin distinguir lo que sucedía con los ámbitos y bienes comunales. De tal modo, ha sido que aún mucho de la política anticapitalista refuerza la legitimidad de esa transformación de los bienes comunes en recursos. Solo muy recientemente, en la base de la sociedad, un nuevo tipo de intelecto popular comienza a reconocer lo que ha estado aconteciendo. El confinamiento le niega a la gente el derecho a esa clase de entorno
en la cual, a lo largo de la historia, se había fundamentado la economía moral de la subsistencia. El confinamiento, una vez aceptado, redefine la comunidad, socava la autonomía local de la comunidad. El confinamiento de los bienes comunales favorece los intereses de los profesionales y burócratas estatales y los de los capitalistas. Este confinamiento permite al burócrata definir la comunidad local como un ente incapaz de proveerse de lo necesario para su propia subsistencia. Las personas se tornan individuos económicos que dependen para su supervivencia de las comodidades producidas para ellos. Fundamentalmente, gran parte de los movimientos ciudadanos representan una rebelión contra esta inducida redefinición de la gente como consumidores. Hoy en día agregaríamos usuarios, ¿verdad? La idea era hablar de electrónica, no sobre campos de pastoreo y calles, pero soy historiador. Quise hablar primero de los ámbitos y bienes comunales del pasado, según los conocía, para luego decir algo sobre la presente y mucho mayor amenaza contra los ámbitos comunales por parte de la electrónica. Soy un hombre que nació hace 55 años en Viena. Un mes después de mi nacimiento, fui subido a un tren y luego a un barco que me llevó a la isla de Brac. Ahí, en una aldea de la costa dálmata, mi abuelo deseaba bendecirme. Mi abuelo habitaba la casa donde mi familia vivía desde la época en la que los Muromachi gobernaban desde Kioto. Muchos habían sido los gobernantes de la costa dálmata, el dux de Venecia, los sultanes de Estambul, los corsarios de Almisa, los emperadores de Austria, los reyes de Yugoslavia. Pero todos estos cambios en los uniformes y lenguajes de los gobernantes poco alteraron la vida cotidiana en los 500 años anteriores. Las mismas vigas de olivo soportaban aún el techo de la casa de mi abuelo. El agua se recogía en las mismas losas de piedra sobre el techo. El vino era prensado en las mismas cubas. El pescado cogido desde el mismo tipo de embarcaciones. Y el aceite provenía de los árboles plantados cuando nacía la ciudad llamada Edo, hoy conocida como Tokio. Mi abuelo, mi abuelo recibía las noticias 2 veces al mes. Cuando yo nací, para la gente que vivía alejada de las rutas principales, la historia aún fluía lenta, imperceptiblemente. Gran parte del entorno era aún un bien común. La gente vivía en las casas que ella misma había construido. Se desplazaba por caminos que eran apasionados por el paso de sus propios animales. Disculpen. Era autónoma en la obtención y el aprovechamiento de las aguas. Dependía tan solo de su voz cuando deseaba hablar alto. Todo cambió con mi llegada a Brac. En el mismo barco en el que yo llegué en 1926, arribaba el primer altavoz a la isla. Muy poca gente había oído hablar de tal cosa antes. Hasta aquel día, hombres y mujeres hablaban con voces más o menos igualmente potentes. Todo eso cambiaría. El acceso al micrófono determinaría qué voces se amplificarían. El silencio dejó de ser un bien comunal. Se tornó un recurso por el que habrían de competir los altavoces. El lenguaje en sí pasó de ser un bien común local a un recurso nacional para la comunicación. Así como el confinamiento de los ámbitos comunales por parte de los señores feudales incrementó la productividad nacional, negándole al campesino que crease unas cuantas ovejas, no, pues sí, feudales. Así, la usurpación provocada por los altavoces destruye ese silencio que durante toda la historia le otorgara a cada hombre y mujer su propia voz. Al menos que tengamos acceso a un altavoz, estamos silenciados. Espero que el paralelismo sea visible ahora.
Así como los ámbitos y bienes comunales de espacio son vulnerables y pueden ser destruidos por la motorización del tránsito, así los ámbitos comunales de expresión son vulnerables y pueden ser fácilmente destruidos por la usurpación que de ellos ejercen los modernos medios de comunicación. La apropiación del entorno por la minoría fue claramente reconocida como un abuso intolerable, pero la aún más degradante transformación de las personas en miembros de una fuerza de trabajo industrial y consumidores fue tomada hasta hace poco como algo natural. Como entonces oponerse a la usurpación impulsada por los nuevos artificios y sistemas electrónicos de aquellos ámbitos comunales más sutiles y más íntimos a nuestro ser que los campos de pastoreo y las calles. Bienes comunales que por lo menos son tan valiosos como el silencio. El silencio, según las tradiciones occidentales y orientales, es necesario para que surja la persona. Nos lo arrebatan las máquinas que nos imitan. Fácilmente podemos hacernos cada vez más dependientes de las máquinas para hablar y pensar, del mismo modo que ya somos dependientes de las máquinas para trasladarnos. Semejante transformación del entorno de bien común a recursos productivos constituye la forma básica de la degradación ambiental. Esta degradación tiene una larga historia que coincide con la historia del capitalismo, pero que de ningún modo puede reducirse a ella. Por desgracia, la importancia de esta transformación ha sido ignorada o minimizada por la ecología política hasta el día de hoy. Es necesario que se le reconozca si pretendemos organizar movimientos para la defensa de lo que aún queda de los bienes comunales. Esa defensa constituye la tarea pública crucial para la acción política actual. Tal tarea debe emprenderse con urgencia, puesto que los bienes comunales pueden existir sin policía, pero los recursos naturales no. Así como sucede con el tránsito, las computadoras requieren policías en cada vez más cantidad y de formas cada vez más sutiles. Por definición, los bienes comunales requieren de la policía para su defensa. Una vez defendidas, su recuperación como bienes comunales se torna más y más difícil. Esa es la razón especial para tal urgencia. Estimado oyente, gracias por oír, pero no te quedes ahí. Lee, escribe, reflexiona, comenta, critica, avanza. Por mi propia voz, Mateus Bolson Rusarín. Felicidades Mindshop por tu 6º aniversario.